Muy bien, amigo Alonso, tú vas a dar la inauguración esta vez del PM4 Training Online. Tú inauguras este entrenamiento con la primera sesión que se ha hecho con la finalidad de poder compartir conocimiento. Entonces, sin más que decir, te doy la bienvenida y te agradezco por tu apoyo. Por favor, ya puedes compartir la pantalla y empezar tu presentación. Muchas gracias. ¿Ven todos allí? Sí. Sí, se ve claro. Sí, se ve claro. Alonso, modo de presentación. A la media tarde sí, cuando estoy en el trabajo, me lleva... Ahora lo que vamos a hacer es poner en mute todos los micrófonos. Voy a poner en silencio todos los micrófonos. Un segundito. Perfecto. Y ustedes ya se van a poder soltar ya. Listo. Alonso, tú mismo eres. Ya. Ahora sí, ya, porque me habías quitado el micrófono. Bueno, muy buenas noches. Estoy muy satisfecho, muy contento realmente de poder estar acá con todos ustedes. Es una enorme oportunidad. Le agradezco a Eddie también por ofrecerme este chance de dar esta charla que con muchísimo gusto he preparado y que espero que la puedan aprovechar todos. Quisiera hacerles 3 preguntitas y quisiera pedirle a cada uno que tenga un papel y un lápiz con que escribir y que contesten, pero que escriban su respuesta en ese papel, por favor. ¿Listos? ¿Todos tienen un lápiz y un papel? Ok. Listos. Muy bien, entonces la primera pregunta que quisiera hacerles es que escriban qué emoción, qué sentimiento tienen en este momento. Me refiero a si están alegres, si están con ira, si están con tristeza, si tienen algunos miedos que los dominan en este momento. Escriban ustedes. Es muy importante que lo escriban. La segunda preguntita que les voy a hacer es, ¿qué tan presentes están aquí y ahora? ¿Y qué tanto quieren estar presentes? De 0 a 100, siendo 100 la máxima presencia, la máxima atención, y 0 desde luego nada. Escriban en ese papelito que tienen al frente cuánto es su presencia actualmente y cuál quieren que sea. O sea, estas son 2 preguntas. Sí, son 2 preguntas. Mantenerse hasta el final. De 0 a 100. Y una tercera pregunta. ¿Qué quiero llevarme de esta charla? ¿Qué quiero llevarme de esta charla? ¿Qué busco? Ok, muchísimas gracias. Les he hecho esas preguntas porque deseo, es mi expectativa que todos aprovechen lo más eficientemente posible esta hora que vamos a tener. Que estemos aquí y que desde luego nuestro sentimiento, nuestra emoción, la dirigimos a obtener un resultado con esta charla y de esa manera seremos eficientes enfocándonos en el resultado. Muy bien, muchas gracias y entonces ahora sí voy a empezar. El tema que hemos escogido para hoy es el de los proyectos de desarrollo, retos y oportunidades. De mí, pues ya muchos me conocen, pero de todas maneras, pues actúo en este programa como trainer de Gestum. Soy PMP y he hecho la certificación también como trainer profesional del BID
en Leadership, Agile y el de Project Management Professional. Yo he trabajado durante casi 30 años en proyectos con la cooperación alemana en distintos países de América Latina. He trabajado inicialmente como profesor universitario también y como investigador en Colombia, de donde vengo, en Honduras, donde estuve haciendo mi primer programa con la GIZ. He sido y soy todavía consultor internacional y estudié ingeniería agronómica en Colombia como base y después hice mis posgrados hasta obtener el doctorado en economía agrícola en la Universidad Técnica de Berlín. Y también hice una maestría en gestión universitaria. Además eso, pues hice un curso bastante largo de coach sistémico en Alemania también. Esas experiencias son las que me han permitido ahora entonces dedicarme más a lo que más me gusta en la vida, que es la docencia. ¿Cuáles son los objetivos que preveo en esta conferencia? Primero, que hemos profundizado el concepto de proyecto de desarrollo y comprendido la ruta de su generación. Y un segundo objetivo, hemos analizado la utilidad de estos proyectos y los retos y oportunidades que nos brindan. Entonces, eso es lo que yo busco, entregarles, y vamos a mirar al final qué nos resulta. Voy a tratar de dividir, o no tratar, sino vamos a dividir la charla en qué y por qué los proyectos de desarrollo, el para qué del concepto y las conclusiones y preguntas. Y parto de que todo es fácil mientras no nos manden a definirlo y más aún a hacerlo. Todos entendemos, estoy seguro, que es un proyecto de desarrollo. El problema es cuando nos dicen qué es un proyecto de desarrollo, defínamelo, y claro, mucho más difícil cuando nos mandan a hacer. A ver, quitamos esto. Los proyectos de desarrollo son un instrumento fundamental para impulsar el desarrollo de los países. No, la definición que podríamos dar de un proyecto de desarrollo es exactamente la de cualquier otro proyecto. Es un esfuerzo que llevamos a cabo para crear un producto o un servicio, cumplir un objetivo, hallar un resultado. Y como todos los proyectos es temporal, un proyecto de desarrollo tiene un comienzo y también tiene un fin. O sea que es igual en ese sentido a cualquiera de los proyectos que conocemos y que hemos estudiado. ¿Para qué se hacen proyectos de desarrollo? Y ahí ya nos aparece un cuadro bastante complejo y grande. Entonces, uno encuentra proyectos de desarrollo, casi todos apuntan al máximo arriba de mejorar la calidad de vida de un país, de una región, de una empresa, de la gente que está en una empresa. O sea, necesitamos hacer proyectos para utilidades empresariales, para mejorar ingresos familiares, para mejorar el ingreso fiscal de la nación, se hacen también proyectos. Para mejorar la producción, las exportaciones, el empleo, para mejorar la competitividad nacional, hacemos proyectos de desarrollo. Y todos esos estarían como en la parte de cómo volvemos más competitiva la empresa, más competitivo el país. Pero también hacemos proyectos de desarrollo para mejorar la equidad en el país. Hacemos proyectos de desarrollo para mejorar la sostenibilidad. Por ejemplo, hacemos proyectos para mejorar la calidad del suelo, para mantener los bosques, para mejorar la cantidad del agua, para reducir la cantidad de CO2 a la atmósfera. En equidad hacemos proyectos para disminuir la pobreza del país, para disminuir la marginalidad, para mejorar la infraestructura social. En fin, tiene una amplia, muy amplia visión y muy amplio su campo de acción. Para eso, pues,
también tenemos una dotación de factores y tenemos eficiencias sociales que buscamos en todos los proyectos, pero que a la vez ahí mismo podemos hacer proyectos de desarrollo. O sea, los proyectos de desarrollo son muy amplios y entenderlos por eso a veces se nos vuelve complejo. ¿Qué paradigmas tenemos en los proyectos de desarrollo? Entendiendo aquí paradigma como un modelo, un patrón, una forma de entender la realidad, una forma de actuar sobre la realidad definida a partir de los paradigmas. Los paradigmas nos resultan de las creencias, nos resultan de los resultados científicos que se imponen, que se declaran como absolutamente ciertos y que entonces nos orientan en interpretar las realidades. Y en proyectos de desarrollo, indudablemente, pues siguen entonces esos paradigmas dominantes en la sociedad. Y un paradigma dominante hoy se dice que es el desarrollo sostenible. Desarrollo sostenible se entiende como un equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental. Equilibrio que a veces no es fácil que se dé en el tiempo, en un mismo tiempo, pero que aspira a una sociedad a que se logre. Este paradigma pues viene desde el año 92 más o menos, en donde se acuña el término desarrollo sostenible en la reunión de la Cumbre de la Tierra de todos los países, casi todos los países, y después lo refrendaron todos los países en sus constituciones, en sus leyes, y entonces se convirtió en el paradigma del desarrollo. Para que eso se dé, necesitamos tener una institucionalidad eficiente, efectiva, porque de lo contrario no podríamos alcanzar ese equilibrio entre lo económico, lo ambiental y lo social. Entonces todos los países se preocupan, al menos en la teoría, en los discursos, todo aparece de que queremos orientarnos por ese paradigma, por la institucionalidad, para poder llegar a este paradigma. Entonces, los proyectos de desarrollo se guían en gran parte por este paradigma. Por eso, cuando vimos anteriormente en el cuadro anterior, pues allí se reflejaba que había proyectos en los distintos campos, en lo social, en lo económico, en lo ambiental. ¿A qué deben contribuir los proyectos entonces? Pues los proyectos de desarrollo de un país se dice que hoy deben de ayudar a cumplir los objetivos del desarrollo sostenible, lo que se llama hoy el Plan de Acción 2030, que también han aceptado casi todos los países y que está coordinado por las Naciones Unidas. Perú ha firmado esto y tiene un Plan de Acción 2030. O sea, sus proyectos de desarrollo están orientados a contribuir a uno de estos 17 objetivos de desarrollo sostenible que han firmado los países. ¿Cierto? Fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, producción y consumo responsables, ciudades sostenibles, reducción de las desigualdades, industria innovativa, infraestructura, trabajo decente, crecimiento económico, energía asequible y no contaminante, acción por el clima, vida submarina, vida y ecosistemas terrestres, paz, justicia, instituciones sólidas y alianzas para lograr todos estos objetivos. Todos los proyectos de desarrollo, se dice, deben contribuir a lograr estos objetivos del desarrollo sostenible, que es el paradigma en ese caso. Esto viene siendo medido, entonces cada proyecto de desarrollo tiene que ser reportado y medido en cuál es su contribución, y eso debe ser reportado a Naciones Unidas para que pueda el Perú decir que sí está cumpliendo su Plan de Acción 2030. Muy bien, eso sería como una
visión muy amplia, pero podríamos preguntarnos si ese es el solo paradigma que existe. Y vemos que no es así. Vemos que muchos países han firmado el paradigma del desarrollo sostenible y la ubicación de sus proyectos y programas dentro de este, pero en el mundo sigue todavía dominando el paradigma del crecimiento económico. Sin crecimiento económico, se dice, no vamos a poder ser competitivos. En primer lugar, hay que ser competitivos, perdón, para tener crecimiento económico, y sin crecimiento económico no podría haber desarrollo. Y es otro paradigma distinto. Aquí realmente estamos centrados en un solo sector, en una sola actividad, que es el crecimiento económico, con todas las consecuencias que esto trae, de la degradación ambiental, de la marginación social, etcétera, etcétera, todo lo que conocemos y lo que estamos viviendo. Pero es un paradigma muy importante que sigue entonces en la práctica también muchos países. Entonces, ¿cómo se priorizan los proyectos? Pues se ubican más o menos en uno de estos paradigmas, a veces no. A veces se ubica totalmente orientado hacia el desarrollo sostenible, y en otros la orientación va mucho más por el crecimiento económico. Pero en los dos, ¿cómo se priorizan? A veces se priorizan proyectos de desarrollo, y entonces se dice un proyecto de desarrollo es aquel que prioriza rendimientos sociales y ecológicos buscando la mejor costo-eficiencia. Y esa sería entonces la visión de un proyecto de desarrollo. Y se diferencian de los proyectos privados, se dice, en que los proyectos privados tienen un modelo, un plan de negocio que fundamentalmente prioriza los rendimientos económicos. Y que entonces se centraría fundamentalmente en esa parte. Sin embargo, poco a poco se ha visto que los paradigmas se están entremezclando y de que hay una relación entre proyectos privados y proyectos de desarrollo. Un ejemplo de esto es la evolución del marketing, por ejemplo. El marketing inicialmente, lo que se llama el marketing 1, decía que lo fundamental era tener un proyecto, un producto de calidad, un servicio de calidad, y se vendería solo. Después, en el marketing 2, nos plantearon de que el consumidor es el rey del mercado y de que entonces teníamos que preocuparnos por cómo llegarle a él, y que nuestra estrategia sería de producto, precio, punto de venta, publicidad, y esa mezcla estaba dirigida a obtener la máxima ganancia atendiendo a los consumidores. Y esa era la estrategia. Pero el marketing 3 ya nos dice de que el consumidor no solamente está preocupado por esa mezcla que tenemos de marketing, sino que ahora cada vez más el consumidor está preocupado por los factores. Y entonces hoy las empresas en sus estrategias de marketing tienen que ver al consumidor no solo como quien consume, sino como un individuo que tiene valores. Y entonces hay grandes grupos y nichos de mercado que exigen productos y servicios que provengan de empresas que no contaminan, que se preocupan por el ambiente, que tienen responsabilidad en la sostenibilidad ambiental. Y se utiliza entonces esto como una estrategia de venta. O grupos que exigen que los productos sean de empresas que no utilizan el trabajo infantil, que son realmente responsables frente a sus empleados, que tienen un comercio justo. Todos estos fenómenos los encontramos hoy en el mercado, y eso nos indica que poco a poco estos paradigmas que hemos visto antes se están acercando. Y entonces los proyectos privados de muchas empresas privadas tienen que preocuparse también por mirar al desarrollo sostenible, porque de ese paradigma vienen estos argumentos que pueden ser utilizados hoy, o que deben ser utilizados hoy, en las estrategias de marketing para poder cumplir con nuestros consumidores. ¿Qué entendemos por
proyectos de desarrollo en el Perú, para aterrizarlo ya un poco más. El MEF nos dice que un proyecto de desarrollo es un conjunto de proyectos que por su naturaleza se han desarrollado en distintos sectores para mejorar directa o indirectamente las condiciones de vida de la población. Coincide totalmente con lo que vimos en la primera lámina y se orienta aquí en la definición un poco hacia el desarrollo sostenible fundamentalmente. Y así lo define. Y entonces ellos plantean de que existen proyectos hacia el desarrollo social, que son proyectos de inversión social, pero ahí adentro lo distinguen entre proyectos de inversión social y proyectos sociales. Y dice que hay intervenciones directas que serían proyectos complementarios, que son todos los proyectos, por ejemplo, de infraestructura, que apoyan el desarrollo social y que desde luego tienen una influencia directa en mejorar el nivel de vida de la población. Todos, tanto las intervenciones indirectas llamadas aquí, estos proyectos de infraestructura fundamentalmente, muchas infraestructuras, no solo carreteras, electricidad, tecnología, uso de la tecnología, etcétera, etcétera, y otros que son proyectos de inversión social y otros que son proyectos sociales. Entonces tenemos que tratar de entender muy bien eso para poder nosotros ubicar a veces todo lo que estamos haciendo. ¿Y por qué son importantes los proyectos de inversión social en el Perú? El Perú dispone, por ejemplo, de 363 proyectos de inversión ya planificados por 115.467 millones de dólares para el periodo 19-24. Eso es lo que se ha planteado. Otro dato, para el 2018 se estimó que se invirtieron en proyectos ambientales cerca de 6.500 millones de dólares. Perdón, de 6.500.000 dólares. Son los que invirtió el MINAM, Profonampe, que es un fondo de financiamiento de proyectos ambientales, el FONAM, otra entidad que financia proyectos ambientales, y muchas ONGs. Pero no solo es el Estado, también es la responsabilidad social empresarial. No tengo un dato del volumen, pero encontré al menos un dato de que por responsabilidad social empresarial de un volumen X que debe estar creciendo, el 61% de la responsabilidad social empresarial se va en proyectos educativos, el 57% en proyectos de protección del medio ambiente, 50% en proyectos de reciclaje, en la introducción ya de la economía circular, y el 49% en disminución del impacto ambiental, es decir, en remediación ambiental. Disminución de la contaminación, etcétera, ahí que están gastando las empresas, ¿no? Las empresas que son las que hacen responsabilidad social empresarial, ya que también hacen proyectos de desarrollo. Distingamos un poquito los famosos proyectos sociales, porque a veces confundimos proyectos de desarrollo con proyectos sociales. Y aquí hay una clara distinción. Y lo distingue el MEF. Dice que los proyectos sociales buscan resolver en forma directa los problemas de las personas con exclusión, con discriminación, con maltrato, etcétera, en el medio donde se desenvuelve. Y esos serían los proyectos sociales, los que maneja mucho el Ministerio de Inclusión Social, el Ministerio de la Mujer. Son todos proyectos de tipo social. Y tiene un proyecto social un ciclo de vida distinto de un proyecto de inversión social. Y como planificadores y como expertos en proyectos, pues lo debemos comprender porque tenemos que entender dónde nos estamos moviendo, bien sea con proyectos predictivos o con proyectos ágiles, pero tenemos que saber cómo son los ciclos de vida para poder decidir y entender cómo hacerlos. Y el ciclo de un proyecto social, ejemplo, la asociatividad en la región X ha mejorado, pues es un proyecto sencillo que tiene un diseño de proyecto,
una planificación del proyecto y una implementación. Es un ciclo de vida corto frente a todo lo que nosotros vemos en nuestros proyectos predictivos. Es un ciclo de vida corto. Un ciclo de vida de que la asociatividad en la región X ha mejorado, pues quizás es un proyecto pequeño, en donde, por ejemplo, la matriz RACI es muy sencilla, porque a lo mejor solo hay 2 empleados, el gerente y un auxiliar. Y entonces allí tendremos que entender qué es eso frente a los proyectos que nosotros siempre hacemos. O acá el ciclo de vida de un proyecto de inversión social. Ejemplo, la escuela rural construida y funcionando. Pues ese proyecto tiene una preinversión porque necesitamos hacer una serie de estudios o una prefactibilidad. Incluso tiene desde antes una idea, un perfil, una prefactibilidad, una factibilidad, luego la inversión y luego la posinversión. Ese es un proyecto de inversión social. Es la misma que también sería en una carretera, lo mismo que sería construir un hospital, lo mismo que sería construir un aeropuerto o un puerto. Son todos proyectos de inversión social porque están hechos para la población, para toda la población. Ahí no se distingue como en el proyecto social. Entonces hay esa distinción que la debemos de comprender muy bien para saber cuándo estamos haciendo qué. ¿Quiénes gestionan los proyectos de desarrollo y los proyectos sociales? Pues hay muchas instituciones que hacen proyectos de desarrollo y sociales. Primero, pues desde luego, las entidades públicas nacionales. Entonces tenemos los organismos del gobierno central, del gobierno regional, del gobierno local, hacen proyectos de desarrollo y hacen proyectos sociales en todo el país y en todos los países. Pero también tenemos las entidades privadas. Hemos visto que hacen responsabilidad social empresarial, que es una actividad creciente, y ellos hacen proyectos de tipo social o proyectos incluso de inversión social. Y hoy existe la mezcla entre lo público y lo privado en las asociaciones públicas privadas que hacen, por ejemplo, inversiones en obras contra impuestos. En esa modalidad que existe casi en todos los países, es una mezcla entonces entre los dos. Pero también existe las organizaciones de la sociedad civil, que hacen también proyectos de desarrollo y proyectos sociales, específicamente. Entonces, allí están muchas ONGs, grandes, pequeñas, internacionales, nacionales. Hay ONGs fuertes que están dedicadas a hacer proyectos. La iglesia en distintas formas y con distintos recursos también hace proyectos. Las cooperativas, las fundaciones, todas estas organizaciones de la sociedad civil hacen proyectos de tipo social o proyectos de desarrollo más grandes. Pero también la cooperación financiera y técnica internacional. Entonces, la multilateral, donde está, digamos, distintos países que conforman entidades en las Naciones Unidas, existe el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, y ellos hacen proyectos de desarrollo y proyectos sociales. O la FAO, o la OMS, o la OPS, u otras entidades de las Naciones Unidas, todas son entidades que hacen proyectos. O incluso la OEA también tiene un área dedicada también a proyectos con los países. ¿Qué son los proyectos de cooperación al desarrollo? Porque ese es otro término que se nos mete aquí en el ambiente de los proyectos y que tenemos que entenderlo bien. Pues la cooperación al desarrollo nace en los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial. Todos han oído hablar del Plan Marshall que recuperó Alemania. Después de que los aliados querían que Alemania se volviera un país pastoril, de pronto la discusión en Estados Unidos y cuando se creó
el mecanismo de las Naciones Unidas dijeron, no podemos acabar con un país, tenemos que ayudarlo a salir porque integrarlo será lo mejor para el desarrollo y en eso contribuirá entonces al desarrollo mundial. Y entonces se hizo el Plan Marshall, que consistió en que los Estados Unidos aportaban créditos y financiamiento fácil, quiere decir de bajas tasas de interés y de largo plazo, para que Alemania pudiera recuperarse. De esa idea que salió para eso, después dijeron, pero esto lo podemos utilizar también hacia los países en vías de desarrollo o subdesarrollados, porque esos países asumieron en Estados Unidos, que fue el impulsor, inicialmente las Naciones Unidas dijeron, lo que necesitan esos países es dinero y asistencia técnica. Luego nosotros le podemos dar el dinero y les podemos enviar los técnicos y así los desarrollamos. Ese fue el origen. Y eso se mantiene. Del otro lado aparece todo el espíritu, a veces, de ayuda, ¿no? El espíritu filantrópico de ayudar donde hay necesidades. Y entonces también es una fuente de hacer proyectos de cooperación al desarrollo. Cooperación significa entonces la unión de dos entidades, de muchas entidades, de un país con otro país, que cooperan para impulsar el desarrollo. Y eso se llaman proyectos de cooperación al desarrollo. Y los encontramos todos los días. El BID, la FAO, el Banco Mundial, la CAF, o la ayuda alemana, o el JICA japonés, o la APSI española, o la ayuda inglesa, o la ayuda francesa, o la ayuda italiana, o las ONGs internacionales que vienen a hacer proyectos a cada uno de nuestros países. Son un rubro importante para el desarrollo del país. Bien, yo me preguntaba, bueno, estos son todos los qués y los por qué existen los proyectos de desarrollo, ¿no? Los que les hemos visto hasta ahora. Pero como somos, y en el grupo hay muchos ingenieros, y todos son entonces muy pragmáticos y dicen, pero ¿para qué nos sirve todo eso? Y desde luego, vamos a ver que nos sirve mucho para poder diseñar nuestros proyectos, para poder entender la lógica que hay detrás de ellos, que hemos tratado de explicar hasta ahora un poquito, pero vamos a volverlo mucho más cercano a nosotros. Yo he encontrado en los talleres que hacemos para las certificaciones del PM4R, que una de las grandes dificultades que tenemos es cuando elaboramos el acta de constitución del proyecto. Y ahí patinamos cuando debemos llenar ese formato que tiene el acta de constitución. Debe ser algo fácil, pero no es tan fácil. Y patinamos mucho. Y entonces ahí decimos, pero ¿qué significa? Algunas de las cosas ya las vamos a ver. Y lo otro es, conocemos muy poco del entorno del desarrollo cuando hacemos proyectos. Nos miramos mucho hacia adentro del proyecto, pero no entendemos a veces qué pasa alrededor y cuántos riesgos, por ejemplo, vienen realmente del entorno. Y desde luego, el otro punto cuando hacemos las actas es la gobernanza del proyecto. A veces se nos vuelve muy compleja. ¿Quién toma la decisión en un proyecto de desarrollo? Una pregunta a veces demasiado obvia, pero cuando estamos haciendo las actas no es tan obvia. Y a veces no encontramos dónde estará eso. Bien, miremos algunas cosas frente a esto, ténganlo presente para que lo vayan relacionando con lo que voy a explicar ahora, que serían como los para qué y dónde encontramos información para solucionar estos problemas. ¿Cuáles son las dificultades cuando hacemos el acta? Aparece mucho lo de la racionalidad y propósito. ¿Qué es eso? ¿Para qué es esa racionalidad y propósito? ¿De dónde se obtiene la información? Todo se ¿Cómo justificamos el proyecto está detrás de esto? ¿Cómo justificamos lo que estamos haciendo? ¿A qué contribuye? Ahí estaría como la respuesta, ¿no?
¿A qué contribuye este proyecto que estamos haciendo? Miremos hacia atrás cuando hablamos del desarrollo sostenible, del crecimiento económico como paradigmas. Por allá pueden encontrar ya una respuesta. Otro punto grave es los famosos indicadores SMART. Y ahí estamos también patinando muchísimo, porque resulta que hay indicadores para el objetivo general o el outcome, como se llama ahora mucho, para los objetivos específicos o los componentes, cada objetivo específico, componente o resultado, también se llama en la jerga, tiene indicadores SMART. Y a veces no sabemos si no los encontramos, cómo los hacemos, de dónde salen. Pero hemos oído siempre que hay una cadena de resultados. Y los indicadores nos tienen que salir de hacer la cadena de resultados. Y ahí entenderemos que hay indicadores para los objetivos específicos, que son los objetivos a nivel proyecto, de los productos y servicios que estamos generando, pero que hay objetivo general que ya encierra mucho el último tramo de la cadena de resultados, y allá encontraremos entonces a qué contribuimos, a qué resultado intermedio o a qué resultado muy alto es que estamos contribuyendo. Y por último, la gobernanza, de quién y cómo. ¿Cómo se da gobernanza? A veces le dicen gobernabilidad, pero hoy se distingue entre gobernabilidad y gobernanza. Gobernabilidad se dice realmente solo la hace el gobierno, el Estado. Gobernanza es el acuerdo entre varios para que pueda funcionar, ejemplo, un proyecto. ¿Quién? ¿Cómo? Muy bien, miremos algunas cuestiones aquí que nos van a clarificar más eso. ¿Cuál es el origen de los proyectos de desarrollo? Los proyectos de desarrollo salen de las políticas públicas, de los planes de desarrollo que hace el país. Ahí está la fuente de proyectos de desarrollo. En un plan de desarrollo, ahí vamos a encontrar la visión, la misión, los grandes objetivos estratégicos, y más abajo vamos a encontrar cómo logramos los objetivos estratégicos, y entonces aparecen estos planes, nos tienen abajo proyectos, programas y proyectos. Desde ahí van a salir nuestros proyectos de desarrollo. Pero otra fuente son la misma cooperación internacional, financiera y técnica. Como esto se ha instituido en el mundo, dijimos, si existe toda esa cooperación, pues existe la idea también y políticas públicas en los países desarrollados, políticas públicas del banco, de los bancos de financiamiento, que dicen queremos financiar este tipo de proyectos, este tipo de programas, o el país le presenta a ellos unas ideas y ellos entonces las discuten y las confrontan con sus intereses, con sus políticas, y logran ponerse de acuerdo. Entonces es otra fuente de proyectos, viene también de la cooperación. Un ejemplo. El problema del cambio climático es una preocupación mundial. Y cambio climático no depende de la actividad de un solo país, sino de muchos países en el mundo si queremos realmente lograr o evitar el calentamiento global. Los países desarrollados tienen gran interés en fomentar proyectos que mitiguen o que adapten a la gente al cambio climático, porque a ellos les interesa también muchísimo, porque el cambio climático es un bien global, un bien mundial. Desde ahí salen muchos proyectos de desarrollo. Y la otra fuente de proyectos de desarrollo, ya hemos hablado, la responsabilidad social empresarial, lo que hacen muchas ONGs y desde luego las ideas de la comunidad. Porque al fin y al cabo ahí es donde están las necesidades, las oportunidades de hacer proyectos, y entonces de ahí sale mucho esto. ¿Cuál es la ruta de los proyectos? Con o sin cooperación, pero todos tienen esta ruta. Ya hemos hablado de que existen planes estratégicos, y a nivel del plan estratégico, una vez que tenemos los objetivos estratégicos y que dijimos que hay programas y proyectos, pues allí los programas y proyectos tienen unos perfiles. En los planes
estratégico no alcanza sino a llegar a ese nivel. Tenemos unos perfiles. Resulta que cuando vamos, las instituciones dicen de esos perfiles, qué proyectos o qué programas vamos realmente a priorizar. Y entonces decidimos que se haga ya un estudio de viabilidad, se llama a veces en proyectos de desarrollo, de la cooperación sobre todo, o prefactibilidades o factibilidades, o un proyecto mucho más claro, mucho más concreto, y entonces ahí se vuelve, ya tenemos un documento de proyecto y se habla de un proyecto funcional. Y ese proyecto funcional es el que da origen después a la planificación operativa. ¿Cuáles son las dificultades que hay acá? Que haya entre la planificación estratégica, lo decidido a nivel institucional, y la planificación operativa una coherencia, que no se pierda en el camino la idea que había aquí en la planificación estratégica hasta llegar a la planificación operativa. Y el problema a veces es que este camino se vuelve largo, entre que se planifica aquí estratégicamente, a que llegue aquí a la institución debe haber un plan de desarrollo institucional, y la institución se demora en tomar la decisión, y a lo mejor cambiaron al ministro que ya iba a aprobar, y mientras llega el otro, aquí puede pasar un buen tiempo. Y entre que ya está el documento del proyecto y que llega a la planificación operativa, puede pasar hasta año, año y medio, por ejemplo, en los proyectos de la cooperación internacional. Tenemos otra dificultad, y es de que quienes hicieron acá los perfiles no son los que hicieron el documento del proyecto y no son los que van a hacer el proyecto. Entonces aquí planificaron unos, pero quienes van a ejecutar son otros. Tiene que haber un entendimiento real o buscar la coherencia, buscar los ajustes por el tiempo que ha sucedido para cuando ya llegamos a hacer el proyecto. Y de ahí nos sale un documento, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que tiene el documento del proyecto a nivel funcional todavía? No a nivel operativo, a nivel funcional. Pues tiene un marco de referencia. Ahí nos va a decir, este proyecto sale del plan estratégico tal y tal, o este proyecto es una idea de la comunidad, o este proyecto se originó en una responsabilidad social empresarial. Ese es el marco de referencia. Va a haber un análisis de los problemas, a qué problema le estamos apuntando y cómo ese problema tiene impactos o se deriva de otros problemas. Hay un análisis. Y de ahí del análisis de los problemas se derivan unos objetivos para el proyecto a nivel grande y unos indicadores. Y hay unos componentes y sus indicadores. Y hay una forma muy corta a veces, pero existe ya una idea de cuál es la estrategia de intervención del proyecto. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué pasos vamos a seguir? Luego, ¿quiénes son los destinatarios del proyecto de desarrollo? Tiene unos destinatarios, va a afectar a un grupo. Tiene unos stakeholders. Ahí aparecen los stakeholders. Ahí puede que ya tengamos un análisis de interesados. Tiene un presupuesto y una duración y tiene unos riesgos y supuestos. Todo eso está en el documento del proyecto a nivel funcional, todavía no a nivel operativo. Está ese documento. ¿De aquí qué nos sale? Quizás un análisis, la matriz de análisis de actores en forma general. Y nos sale quizás la matriz o no. De aquí nos sale ya la matriz de resultados. Aquí, todo esto parte de aquí. Sobre todo 3, 4 y 5 nos están dando, más los riesgos, nos están dando una matriz de resultados a nivel alto, que la hicieron hace año y medio antes de empezar el proyecto. Estos son los proyectos, por ejemplo, todo esto es lo que sigue un proyecto, una solicitud al BID y el documento que debe tener. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Una identificación del proyecto, una preparación, un análisis. El banco se preocupa por comprobar si realmente la solicitud está justificada, si hay una estrategia país, si lo evalúa ex ante, se dice. Entonces se preocupa por cómo es la capacidad institucional, cómo es lo técnico, lo económico, la parte jurídica, la parte financiera de esa solicitud, de ese proyecto, de ese documento. Y con esto es que se va a una negociación entre el banco y el país. Y si todo está bien y el banco lo acepta,
Entonces hay una aprobación por las autoridades del banco y recién ahí nos llega el PM4R y le dicen, haga el proyecto. Haga su planificación operativa. Y todo eso desde luego lo vigila el banco porque es el que ha puesto el dinero, porque le interesa que realmente los proyectos pues tengan un éxito, porque para eso ellos prestan y para eso el país necesita y es un plan estratégico, una política pública que necesita implementar. Pero en la cooperación alemana, que conozco un poco más en detalle que las otras, pues también tenemos, bien sea para la cooperación financiera que la hace el Banco de Reconstrucción y Fomento de Alemania, o bien sea para la GIZ, que es la encargada de hacer toda la asistencia técnica, los proyectos de asistencia técnica, pues hay una discusión entre el BMZ, el Ministerio de Desarrollo Económico y Cooperación de Alemania, del gobierno alemán, y una entidad nacional, normalmente es el Ministerio de Relaciones Exteriores inicialmente, pero hay también una participación de los ministerios según sea el proyecto, y se hace toda esta trámite para hacer un proyecto de la cooperación. Entonces, primero hay una identificación de nuevo en unas consultas intergubernamentales de una misión alemana, una misión peruana, colombiana o lo que sea, y ahí se identifica entonces un perfil de proyecto. Y se dice, es interesante, de todas maneras hay que hacer una prefactibilidad, una viabilidad, una misión evaluadora, y al final entonces resulta un análisis un poco más detallado de este perfil y se hace una negociación. Y una vez negociado el proyecto, dice, bueno, ahora sí hagamos una viabilidad, un estudio más detenido y hay un documento como el que vimos atrás, que tiene la matriz de resultados y el análisis de actores y los riesgos a nivel alto, etcétera. Hay una aprobación y entre esta negociación, este estudio y esta aprobación y esta, aquí cuando llegue la ejecución también ha podido pasar un año, año y medio, cuando nombran al director del proyecto y le dicen, haga el proyecto. Y desde luego hay un monitoreo. Bien, ¿cómo se toman las decisiones en este tipo de proyectos, sobre todo? Bueno, ¿cómo se toman las decisiones en los proyectos en general? Cuando es una sola organización, las decisiones son jerárquicas, tienen una estructura vertical, ¿cierto? Bien sea en el Ministerio de Educación, se va a hacer un proyecto con plata del ministerio, hay un departamento que es el encargado de hacerlo, y el ministro pues dice, hagan el proyecto, y aquí yo tomo las decisiones, y así se va a hacer el proyecto. Habrá un comité del ministro, pero es una estructura vertical. O lo mismo que hace una empresa, el sector privado, totalmente vertical. Hay una junta directiva quizás, pero hay un gerente y de ahí toman todas las decisiones. Cuando son proyectos de cooperación, y esa es una cuestión que debemos entender muy bien, cuando hay cooperación, hay dos entidades. Hay una organización A, Ministerio de Agricultura, en nombre del gobierno peruano, y hay una organización B, el BID, como una entidad de la ayuda financiera internacional, la banca de desarrollo. Y entre los dos se ponen de acuerdo con todo lo que hemos visto y aparece un proyecto. Y este proyecto de gobernanza entre los dos. Entonces aquí lo que se hace es que todas las decisiones son negociadas, no son jerárquicas, aquí son negociadas. El banco dice, arranquen, tiene una unidad ejecutora, pero yo aquí tengo, por ejemplo, que todos los documentos grandes, las consultorías grandes, todo, yo hago una no objeción. Una no objeción es tomar la decisión en conjunto. O en un proyecto de la cooperación, se dice, muy bien, ya estamos de acuerdo en el proyecto, pero aquí vamos a ejecutarlo entre los dos. Porque esa es una característica, vamos a ejecutarlo entre los dos. Hay un equipo de la parte B y un equipo de la parte A, y entre las dos tienen una dirección conjunta, se llama una estructura de conducción, y todas las decisiones son negociadas. Porque cada uno tiene aquí su política, el otro tiene aquí su política, y quieren que estén acordes las decisiones con la política de cada uno para poder hacer un proyecto que ha sido negociado. Y esa es una diferencia muy grande con una estructura jerárquica. Entonces, cuando hablamos
de cuál es la gobernanza del proyecto en nuestra acta de constitución, tenemos que entender qué tipo de proyecto tenemos, porque de lo contrario no podemos encontrar bien y entender bien por qué en unas son negociadas y en las otras son jerárquicas. Muy bien, ¿cuáles son entonces los retos de los proyectos de desarrollo? Primero que tienen una alta complejidad y entonces nos exige comprender mucho mejor la realidad en la que se dan, los paradigmas que hay detrás de ellos y las negociaciones que pueden haber o no haber entre dos organizaciones. Entonces son de alta complejidad. Además que implican conocer la cultura a veces en detalle de los grupos destinatarios. Uno dice, pero lógico que si son peruanos, ¿cierto? Pero hace poco Ana, que está por aquí, estaba haciendo un proyecto de ayuda a las comunidades indígenas para el COVID. Alemania dio $1 millón de euros para eso. Y el gran problema es cómo llegarle a la gente y entender que las comunidades indígenas tienen una visión y una cosmovisión muy distinta y que a lo mejor no entienden y no quieren entender qué es el COVID. Por cuestiones culturales. Y uno dice, pero un proyectico de $1 millón es fácil. Es fácil. Enfréntese a eso. Población dispersa, con una cultura distinta y con una mentalidad, con un paradigma totalmente diferente. Entonces eso no lo solucionamos solo conociendo herramientas. Lo solucionamos entendiendo la realidad, entendiendo los paradigmas y sabiendo de dónde vienen y cuáles son los intereses detrás. Tenemos otro gran problema y son los modelos burocráticos de los proyectos de desarrollo que hay detrás. Burocracia en todos lados. Pero a veces, ¿qué es el modelo burocrático? El modelo burocrático es aquel en el que las entidades, o lo mejor, las personas que están en las entidades tienen una mentalidad burocrática y la institución tiene unos reglamentos y normas burocráticas. Significa que miran solo hacia adentro de ellos y no hacia los resultados. Lo fundamental es el ejercicio de la autoridad, el que se cumpla lo que yo digo. No se trata del resultado, se trata de que yo tengo la razón y quiero demostrar que tengo la razón frente a estos que no saben. El ejercicio de la autoridad. Yo soy el que mando y el que digo. Distinto es tener una gestión por resultados. Una gestión en donde lo que prime sea lo que queremos alcanzar y no el capricho del burócrata. Pero todavía en los proyectos de desarrollo nos enfrentamos profundamente a ese modelo. Todavía el modelo de gestión por resultado en la administración pública está en desarrollo apenas. Tenemos riesgos de corrupción del alcance de nuestro proyecto. Tenemos riesgos de corrupción en general, ya lo conocemos. Pero aquí se refiere al alcance del proyecto. Entonces el burócrata, el político que tiene la visión de que él tiene la razón, va al director del proyecto y le dice, quiero que ahora me quite este paquete de trabajo y me coloque 5 más para poder darle gusto a mi director o a mi clientela o a otros. Esta es una cuestión que sucede mucho y que tenemos que pensar mucho en esto si queremos tener éxito en nuestros programas y proyectos de desarrollo. Y desde luego toda esta parte nos indica una toma de decisiones muy lenta. Entonces, estos son algunos de los retos. Me imagino que ustedes ya tienen en su cabeza muchos más, pero esos serían los. Y por último, ¿cuáles son las oportunidades? La primera gran oportunidad es que estamos en una transición del paradigma y que ojalá se dé lo más rápido. Que pasamos de ese modelo neto de crecimiento económico hacia el modelo del desarrollo sostenible. Que pasemos del modelo burocrático al modelo de gestión por resultados. Esos cambios nos pueden ayudar y serían una enorme oportunidad. Pero además, como directores de proyectos, podemos incidir
en que esta transición se acelere y se dé entonces una mejor eficiencia de nuestros proyectos en pro del desarrollo del país y en pro de que las políticas públicas se cumplan. Esas son entonces una primera enorme oportunidad y una responsabilidad de cada uno de nosotros. Pero también es una oportunidad porque los proyectos de desarrollo tienen un alto volumen de inversión, como lo hemos visto para el Perú. Y entonces allí eso significa que si hay un alto volumen de inversión, hay oportunidades de trabajo. Y el PM4R, cuando el banco decidió en el 2011 hacer todo este programa de capacitación y en el 2019 lo planteó de crear todo un grupo grande en todos los países y que fuera abierto para todos y no para, solo para los grupos que tenían como unidades de ejecución de esos proyectos, es para crear un amplio mercado y un amplio chance para todos y se cree una cultura de los proyectos en todos los países. Entonces ahí tenemos unas grandes oportunidades. Todos estos proyectos necesitan mucho liderazgo, bien entendido, y mucha capacidad de negociación. Porque hemos dicho, en la estructura casi siempre hay una negociación. Y esa negociación perdura también en la ejecución del proyecto cuando hay más de 2 organizaciones. Entonces se necesita mucha capacidad negociadora, mucho liderazgo y por eso es que hay un leadership dentro del PM4R donde podemos aprender esto para poderlo usar allí y tener la oportunidad de participar en los proyectos. Y desde luego, pues va a haber entonces una demanda por mejores directores de proyectos. Y lo que aprendamos y lo que practiquemos en estas certificaciones que estamos haciendo, pues va a redundar en este beneficio de poder prestar nuestra colaboración a que el desarrollo se dé mejor, pero también a que tengamos muy buenos proyectos, porque eso es lo que espera la comunidad. Muy bien, y ahora, por favor, respiremos un poquito y dígame qué pasó, cómo se sintieron, qué aprendieron. O todas las preguntas que tengo. Voy yo, si no hay nadie ahí que quiera participar. Adelante, Ricardo, claro. Compañeros, bueno, realmente aprendí bastante y realmente entre más leo y más escucho, pues puña, veo que no sé nada, ¿verdad? Realmente lo que le falta a uno de aprender y la experiencia que le falta es mucha, ¿verdad? A pesar de que uno pueda haber leído, pueda saber términos, definiciones, pero realmente la práctica y la experiencia, eso es lo que hace. Tengo tres consultas básicamente. Tres consultas. Perdón, Ricardo, los otros si quieren vayan escribiendo sus preguntas en el chat para poderlos ir mirando y ahí le voy a pedir a Eddie que me ayude después haciéndolo. Bueno, pongo en el chat. No, dilo, ya empezaste. No, ya empecé, ok. El número uno. Ok. Realmente llevan desarrollo como tal los proyectos. Realmente todos los proyectos de desarrollo llevan desarrollo como tal. Pregunta número 1. Después, este desarrollo como tal, ¿cómo generan riqueza a sectores marginales dentro de la sociedad? Porque muchas veces podemos hablar de proyectos de desarrollo, pero en nuestra realidad latinoamericana, la corrupción, la burocracia y N cosas hacen que no se genere riqueza, y estamos hablando de riqueza desde el punto de vista que las comunidades estén en una condición mal y que pasen a una condición mejor. Y la otra pregunta, ok, y después, este desarrollo como tal que se hace, ¿cómo se mide? ¿Cuál es el impacto? ¿Qué tan positivo o qué tan negativo es
y si usted conoce algunos ejemplos de proyectos que han generado riqueza para las comunidades, entendiendo riqueza para que ellos estén en una condición mejor, y cómo ese impacto, como ese ejemplo. Y la siguiente pregunta es, ¿qué es desarrollo sostenible para América Latina? Porque no es lo mismo para Asia, creo yo, o para Europa, para Estados Unidos, porque en nuestro continente hay de todo, ¿verdad? Desde gobiernos malos, gobiernos buenos, gobiernos que roban, gobiernos que no roban, etcétera, etcétera. Y luego el costo-eficiencia. Ese costo, esa eficiencia, ese tipo de coste desde el punto de vista de la economía social, ¿cómo se cuantifica? Pero no desde el punto de vista de que se construyeron 50 casas y las 50 casas costaron $1,000. Entonces, eso fue. Yo sé que es difícil cuantificar que una persona esté feliz. Bueno, yo sí estoy feliz. Bueno, dígame usted cuánto feliz está. 10 feliz, 20 feliz, 30 feliz. O sea, a veces es un poquito Bueno, difícil. ok, Ricardo. Déjame, quizás te contesto rápidamente. El desarrollo es un proceso. Cuando tú me preguntas si hay buenos proyectos de desarrollo, pues yo tendría que decirte que sí, hay unos muy buenos, hay otros malos, que dependerá de la medición, de los indicadores que hayamos colocado en cada proyecto y lo podamos medir si tuvo éxito, si no tuvo éxito. Si yo construyo un puente, el puente tiene unos impactos sociales enormes. Sí. Disminuye los tiempos, por ejemplo, de llegar al mercado, de llegar del sitio X por ese puente que no existía, se moría la gente porque no podía llegar a la clínica. Con el puente ya tiene un impacto enorme social, hay que medirlo. Pero claro, puede que haya proyectos que son fallidos, que no se dan. Proyectos que tienen el triple y cuádruple de costos por corrupción o porque estuvo mal diseñado el proyecto y por eso no se dio. Pero si se terminan, de todas maneras, a la larga tienen un impacto. Tienen unos costos grandes, pero tienen impactos sociales grandes. De lo contrario, no tendríamos crecimiento económico. De lo contrario, no tendríamos indicadores como que hace 30 años el promedio general de vida o de la esperanza de vida podría estar en 60 años y hoy está en 75. Entonces son proyectos que de todas maneras están contribuyendo. Son proyectos de desarrollo tecnológico que han cambiado la productividad. Con proyectos de desarrollo agrícola, proyectos de investigación es parte de los proyectos de desarrollo. La investigación agrícola, si le pongo la Revolución Verde con todas las críticas que podemos tener, pero la Revolución Verde pasó de tener una productividad en trigo de 2 toneladas por hectárea a 8. Es un éxito. Es un éxito. La India dejó de importar trigo y de tener hambre porque le llegaron las variedades de trigo con esa productividad. Entonces, sí ha habido, los proyectos de desarrollo han generado. Los caminos rurales son una revolución violenta. Si te haces 5 caminos rurales, tienen un impacto social 10 veces superior a tener a lo mejor 50 extensionistas rurales. ¿Por qué? Porque la gente tiene oportunidades, se liga al mercado, entra en la dinámica, la sociedad se cohesiona. Entonces no es tampoco tan negativo. Tendremos que ir mirando cada proyecto y cada proyecto tendrá su evaluación, tiene sus indicadores y cada país tendrá un sistema que es mejorable. Claro, es mejorable cuando todos estos grupos de grandes profesionales y que saben muy bien de proyectos mejoren los indicadores, mejoren la gestión. Tengamos una gestión por resultado en la administración pública, pues ahí iremos mejorando tremendamente. Entonces así se miden, ¿no? Se miden con los indicadores, se mide con que existan planes de desarrollo
Si hay planes de desarrollo, podemos colocarlos, derivar los proyectos, hacerlos bien o mal. Ya depende mucho también de qué tipo de gente los dirige. ¿Tenemos otras preguntas por ahí? Hay varios comentarios. Aquí, Alonso, tenemos, Ana señala, dice, Alonso, felicitaciones. Entonces, el PM4R representa herramientas de implementación y no de diseño de proyectos de desarrollo. Luego, Claro, lo que vimos nosotros, el PM4R no nos permite, digamos, inmediatamente hacer un plan estratégico. Para eso no está hecho. No nos permite tampoco hacer todo lo que se llamaría la formulación del proyecto. Porque esa parte de la formulación es una etapa muy importante, ¿no? Que sería todos los formuladores están, por ejemplo, en las instituciones tratando de derivar de los planes estratégicos y de formular ese documento inicial de proyecto, ¿no? Esos son los formuladores, son los que están haciendo eso. El PM4R nos puede servir para hacer algunas cosas de esas. Porque si nosotros tenemos un plan estratégico, tenemos un perfil de proyecto y estamos formulándolo, podemos hacer desde allí ya, por ejemplo, una EDT de ese proyecto. Y esa EDT me va a clarificar muchísimo cómo debe quedar mi matriz de resultados. Yo puedo hacer desde allí tener una idea clara de cómo es una matriz de riesgos para la formulación. Para hacer ese documento, por ejemplo, que necesita el banco como solicitud. Y allí puedo utilizar entonces la herramienta del PM4R, la puedo utilizar para formular, pero realmente es una etapa previa en donde no estamos viendo el paquete completo como lo vemos para la planificación operativa, que es donde sí entra todo el paquete completo. Pero indudablemente saber de PM4R nos va a permitir mejorar también la formulación de los proyectos. O por ejemplo, entender, no vemos en el PM4R, lo enunciamos, pero no lo analizamos ni lo practicamos, la cadena de resultados. Por ejemplo. Para formular un proyecto, esto es básico, fundamental, hacer en detalle una cadena de resultados, porque de ahí nos va a salir también los indicadores de la matriz de resultados. Entonces, en esa parte, ya le digo, parcialmente el PM4R nos ayuda con algunas herramientas a esa etapa previa de la formulación. Hay un comentario aquí de Miguel, dice, el BIC viene cooperando con algunos países en relación al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16, pues la institucionalidad peruana es muy débil. ¿Cuál es el número 16? Ahorita tendría que devolverme aquí para mirarlo. Seguro que debe ser lucha contra la corrupción o algo por el estilo, ¿no? A ver, miremoslo. Miremoslo aquí rápidamente. Sí, tiene que ver con eso y con la capacidad del personal, El 16 ¿no? dice paz, justicia e instituciones sólidas. Así es. Claro, el banco tiene proyectos en eso. El banco tiene una cantidad de proyectos de desarrollo institucional. Y financia desarrollo institucional. Financia mecanismos de cómo lograr que las instituciones lleguen a gestión por resultados. Cómo lograr mejorar la justicia del país. Claro que sí. Hay muchos proyectos del Banco Mundial, de la CAF y de toda la cooperación internacional en ese sentido de mejorar las instituciones, incluyendo la justicia. Nos encuentran. Manuel Tabora dice, pregunta, en relación al grado de concesionabilidad, dice, ayuda linguada y la no linguada, ayuda ligada y la no ligada, de los fondos de cooperación internacional, ¿qué tanto afecta esa ayuda que conlleva en la implementación de proyectos de desarrollo en nuestros países? Bueno, esa es una enorme discusión que existe, ¿no? Existe la idea de la creación de los mecanismos de cooperación internacional. Pues existió, inicialmente era de que los países de desarrollo eran los que sabían y los de aquí no sabían. Y entonces por eso había que dar dinero más asistencia técnica. Ese es el principio de la cooperación.
En un comienzo todo se apareció como si fuera totalmente asimétrico y jerárquico. Es decir, los países determinaban qué proyectos hacer, porque la asunción inicial era de que aquí no se sabía, de que aquí no había realmente una masa crítica que identificara los proyectos de desarrollo. Entonces era muy asimétrico. Por eso entonces es que hay mucha crítica, porque dice, los de afuera nos vienen a decir qué hacer con nuestros problemas. Pero eso ha ido mejorando en la medida en que la masa crítica profesional y el nivel profesional de los países se incrementa la capacidad de negociación. Entonces ya no hay tanta imposición. Desde luego hay negociaciones. No es que el país diga, yo quiero hacer esto y lo hago y punto y deme la plata. No es eso, es una negociación. Y en una negociación, pues hay intereses de juntos lados y se tiene que llegar a la mejor solución manteniendo las buenas relaciones. Entonces hay que entenderlo de esa manera. Daniel Vizcarra dice, felicitaciones Alonso, consulta, PM4R solamente entra en la planificación operativa, ¿no puede estar en la planificación funcional o estratégica? Sí, ya hemos dicho de que en la planificación, sobre todo en la planificación funcional, en donde ya hacemos un documento que va a decidir la institución como proyecto o programa, pues ahí hemos dicho que muchas de las herramientas que aprendemos en el PM4R nos servirían para que ese documento fuese mucho mejor. Y si tenemos ya la idea, ya les decía, de la EDT, de cómo debe ser la matriz de riesgos, ahí veo yo unas aplicaciones muy fuertes porque allí va a estar realmente prácticamente adelantado el trabajo y muy bien hecho el trabajo. Mientras que si nosotros recibimos, al hacer el acta de constitución, vemos que todo esto falta en los proyectos, pues entonces tenemos que reconstruir prácticamente todo lo que no hicieron cuando nos llega a la planificación operativa. Pero si lo conocemos, vamos a mejorar toda esa posibilidad. Eduardo Rodríguez pregunta, ¿considera que los proyectos de desarrollo deberían estar enmarcados dentro de un plan maestro a nivel de país para generar un verdadero impacto social, económico y medioambiental? ¿O pueden las iniciativas aisladas de proyectos lograr ese impacto? Bueno, los proyectos, digamos, desde el punto de vista de la planificación estratégica, pues eso es lo lógico, de que exista un plan estratégico nacional, un plan de desarrollo nacional. En casi todos los países hoy existe. Y de esos planes es de donde se derivan los proyectos, pues lo que dijimos, es el origen del proyecto, ¿cierto? De ese plan nacional. Eso es lo que se ha pensado que sea lo lógico, pero un plan hoy debe ser orientado a resultados. Entonces, si la ejecución no es orientada a resultados, no vamos a lograrlo. Si de la coherencia entre lo que se propuso en el plan estratégico y lo que nos dan para ejecutar como proyecto, no existe esa coherencia, porque pasó mucho tiempo, porque hubo muchos cambios, y no se ajustan los proyectos, pero entonces no se pueden dar los resultados. Por eso es que es muy importante la planificación operativa, porque ahí nos permite de todas maneras corregir muchas de las cosas deficientes que nos llega como proyecto, como proyecto ya hecho. Entonces, claro, debe existir ese plan. Sin embargo, se discute mucho y hoy con la agilidad tendríamos que entenderlo, de que no todos los proyectos salen de un plan estratégico. Lo que hay proyectos que en un momento dado, debido a la incertidumbre, debido a que no lo vimos al hacer un plan estratégico, son necesarios y podemos iniciarlos por iniciativa de la comunidad, por una coyuntura específica, y ahí saldrán otros proyectos necesarios para el desarrollo. Tenemos una pregunta aquí de María Elena, dice, felicidades, excelente información. ¿Cómo se trabaja la negociación entre un gobierno y los organismos internacionales? Se entiende que el gobierno ejecuta los proyectos cumpliendo las políticas de acuerdo con el financiador, pero no que negocia durante la ejecución, por tanto busca asegurar la ejecución conforme a lo programado. Las negociaciones se dan de acuerdo a lo que dijimos, a la presentación de unos perfiles al banco, a los bancos,
de acuerdo a ya hay unos formatos y hay que llenar todos los formatos en donde se pide que debe ir en un proyecto. Y el país lo propone y el banco le dice, mira, yo quiero chequear porque dentro de mi política está, por ejemplo, de financiar solo proyectos que estén dentro del plan estratégico, del plan de desarrollo nacional. Y entonces hay un chequeo. Y esa es la negociación en el momento de tomar una decisión de hacer o no hacer un proyecto. Se hace con ese documento que hablamos, funcional, con un estudio de factibilidad o prefactibilidad en algunos casos, o de viabilidad se llama también la cooperación internacional. Pues con base en esos documentos se toma la decisión de sí y de cuánto dinero y por cuánto tiempo vamos a hacer el proyecto. Pero lógicamente dentro de la ejecución también sigue negociando las decisiones, porque hay que ser coherentes. El banco quiere recuperar su cartera. El banco quiere resultados porque es también su política impulsar el desarrollo. La cooperación internacional también está interesada, les explicaba por ejemplo lo de los bienes mundiales, como la contaminación, pues está interesada en que aquí no haya contaminación. Y si el país le dice, sí, claro, queremos hacer un proyecto de reforestación para que haya mayor sumidero de carbono, pues nos ponemos de acuerdo. Pero yo quiero que eso sea exitoso, entonces tenemos una estructura de conducción en donde en la operación seguimos negociando. Seguimos vigilando de que nuestros objetivos se cumplan. Entonces se da en todas las partes de estos proyectos, hay negociación. William señala, excelente información, doctor Alonso, muchas gracias. En cuanto a la responsabilidad social del sector privado, quisiera que nos dé una opinión o sugerencia para grupos internos del sector privado que quieren promover proyectos de desarrollo a través de sus empresas. ¿Qué consejo le daría? Bueno, depende de la dirección, pero hoy por hoy todas las empresas están preocupadas, muy preocupadas. Yo le preguntaba hace unos años, estuve en la región, en Cali, Colombia, el Valle del Cauca, visitando proyectos de desarrollo. Y encontramos que la Fundación Carvajal, que es una empresa muy, muy fuerte en Colombia, impulsaba proyectos de desarrollo. Y le preguntamos al director, a uno de los Carvajal, de los dueños, que nos ha atendido, y dice, ¿y usted por qué tiene que hacer esto? Eso es del Estado, ¿por qué se mete a hacer un proyecto, por ejemplo, en una zona de Cali que llamaban la zona negra, la zona roja, porque había mucha delincuencia y no podía entrar nadie, ni la policía, y ellos lograron hacer un proyecto de desarrollo, creando una economía interna del barrio, lo llamaban, y crearon un supermercado dentro del barrio, y de eso generó un montón de ligazones con otras cosas, porque ya la gente compraba en el supermercado, necesitaba que le condujeran su mercado hasta la casa, entonces generó mucho más empleo. Y eso fue impulsado por las empresas, por esa empresa. Y le preguntábamos, ¿por qué hace eso usted? Y la respuesta fue, porque es que yo quiero que mis hijos tengan el chance de vivir aquí como ciudadanos de primera y no se vayan a otro lado a ser ciudadanos de segunda. Quiero que sean aquí, que estén aquí y que puedan vivir aquí. Si no nos preocupamos por el desarrollo sostenible de nuestra región, ningún proyecto será viable, ninguno. Porque en un clima de violencia y de inequidad no hay proyecto que sea viable. Entonces, por eso las empresas también tienen interés en que su medio, su entorno, les permita hacer proyectos viables. Y eso es la responsabilidad social empresarial. Tenemos aquí también de Yemima, que te dice, felicidades por la ponencia, magistral Alonso. Quería consultar acerca de la ruta de los proyectos de desarrollo y sus dificultades en cuanto a la presencia del PM4R durante todos los procesos de planificación, teniendo en cuenta los distintos organismos de gobierno de América Latina y el Caribe. Bueno, ya hemos dicho que en la parte del PM4R nos da herramientas muy fuertes, paquete completo para hacer toda nuestra planificación operativa, la planificación de la ejecución.
Para eso es que ha sido creado. Y eso nos impulsa y ahí es donde se necesita mucha atención. Porque en el momento de ejecutar es donde se pueden cometer grandes errores o se puede realmente ser eficaz y eficiente y lograr el éxito del proyecto. Pero hemos dicho también que con los conocimientos que adquirimos podremos participar con mucho mayor éxito en hacer una formulación de un proyecto, de tomarlo de un plan estratégico, de tomarlo de la comunidad o de tomarlo de una empresa que quiera hacer responsabilidad social y ayudarle a hacer una formulación que salga una matriz de resultados que nos ahorre trabajo después al hacer la ejecución. Entonces es muy útil, pero ha sido creado fundamentalmente para hacer planificación y ejecución de los proyectos en la última fase. Tienes aquí un comentario más, dice de Marta. Marta dice, felicitaciones Alonso, muy clara tu exposición, me ha retroalimentado valiosamente. Mi pregunta, soy pedagoga e investigadora educativa y laboro en un proyecto de educación ambiental en la Secretaría de Educación. Ese triángulo necesario del paradigma de desarrollo sostenible, lo social, lo económico y lo medioambiental. ¿Cómo se pueden ejecutar proyectos de desarrollo desde la educación? ¿O se clasifican como proyectos sociales? Pregunto porque la educación parece estar divorciada de lo ambiental y casada con la matemática y el español, o cualquier área de estudio menos lo ambiental. Claro, me parece que el desarrollo sostenible como paradigma, y eso que me está diciendo es el símbolo de que todavía no es el paradigma, sino que hay todavía visiones distintas. Y en la educación teníamos la visión, en primer lugar, que solo había dos inteligencias, la matemática, ¿no? La lógica, esas eran las inteligencias. Pero no veíamos el resto. Y ahora se habla de que dentro de las 8 inteligencias, una de las inteligencias es la inteligencia natural. De la naturaleza, la relación con la naturaleza. Pues esa inteligencia hay que desarrollarla dentro de la educación. Y sería un desarrollo curricular muy acorde al desarrollo sostenible, el que los alumnos pudiesen tener esa visión, tanto del ambiente como de la competitividad, desde luego, pero también desde la equidad. Y si estamos enseñando y estamos instruyendo a nuestros alumnos en eso, pues estamos nosotros creando ciudadanos distintos que pueden enfrentar el mundo mucho mejor. Y esa sería la tarea de los docentes, inicialmente, que son los que están ahí al frente, que son los operativos, pero que pueden incidir en las políticas públicas y en la planificación estratégica, para que los proyectos que lleguen al ministerio en forma funcional, pues ya lleven esos elementos. Pero desde abajo se pueden también hacer tareas importantes como la que está usted haciendo, participando en un proyecto ecológico. Veamos ahora, Miguel Ángel, Ricardo Araya dice, perdón, Miguel Ángel da una última, hay una pregunta más, dice, Alonso, ¿el BIC ha priorizado la inversión en un objetivo de desarrollo sostenible por encima de otro? ¿Cómo dijiste, Eddie? No te entendí ahí. Miguel Ángel te pregunta, ¿el BIC ha priorizado la inversión en un objetivo de desarrollo sostenible por encima de otro? A ver, ahí la pregunta no la entiendo porque pues el desarrollo sostenible tiene objetivos, como estos que estamos viendo aquí, estos 17, que incluyen objetivos de todo tipo allí, ¿no es cierto? De todos los sectores en forma integrada. Entonces, desde luego, los proyectos se pueden ubicar en un solo sector, pero entienden que están haciendo una contribución al desarrollo sostenible. Lo difícil es lograr al mismo tiempo los 3 objetivos del desarrollo sostenible: la equidad, la sostenibilidad y la competitividad. A veces entre ellos son contradictorios, ¿cierto? Si yo quiero hacer un gran desarrollo económico, pueda que haya una degradación fuerte del ambiente. Y en el tiempo, pueda que no coincidan y que sean contradictorios.
Y entonces eso es una toma de decisiones muy fuerte la que hay que hacer. Y entender cómo podemos equilibrar esto para que el desarrollo sea viable. O yo puedo hacer un gran desarrollo económico sin tener en cuenta la equidad. Y podemos llegar a lo que les contaba, que me decía este señor del Valle del Cauca. Si yo no me preocupo, voy a tener un ambiente social caldeado, lleno de violencia, en donde ningún proyecto, es que ningún proyecto es viable. Entonces, ese equilibrio es el que tienen que pensar. ¿Quién lo piensa? Quienes hacen la política pública, quienes hacen los planes estratégicos y quienes deciden los proyectos y programas. Y después en la ejecución tendremos mucho chance de enderezar muchas cosas y de reorientar, si entendemos bien cuál es nuestro papel. Excelente, Alonso. Por favor, les pido un fuerte aplauso para Alonso, por favor, que nos ha compartido hoy día su experiencia. Muchísimas gracias a todos. Excelente. Muchas gracias a todos. Información. Ojalá sigamos en el mismo ambiente. Gracias. Y ojalá mis 3 preguntas del comienzo les hayan permitido llevarse algo. Bastante nos llevamos. Lo importante, Alonso, y te agradecemos, es que nos das tu conocimiento de manera voluntaria, ¿no? Esta comunidad que hemos formado nosotros, que nos ha unido, digamos, esta oportunidad de llevar un curso que nos ayudó a fortalecer nuestra capacidad de planificar proyectos, que para fortalecer nuestras competencias ahora nos permite estar unidos para poder compartir conocimiento. O sea, tenemos que generar conocimiento, ese conocimiento implícito que muchas veces no se puede explicitar tan fácilmente, y que es la experiencia que cada persona tiene. Entonces, aprovecho también para invitar a todos los presentes para que también participen como ponentes de este programa de entrenamiento PM4R Training Online. El objetivo es que todos podamos compartir, todos tenemos mucho que dar. Y lo hacemos siempre de manera voluntaria y sobre todo con mucho cariño para ayudarnos entre nosotros. Quería comentarles, antes de que terminemos la sesión, que la próxima semana ya tenemos una voluntaria más que nos va a dar su aporte. Nosotros estamos preparando digamos, les voy a compartir el afiche para que ya vayan separando su agenda. Todos los que quieran, digamos, participar como ponentes del PM4R Training Online, solamente nos avisan. Ya tenemos preparada la de la próxima semana, y ahí se los presento en la pantalla. Es Giovanna Ojeda, se ha ofrecido para compartirnos este tema, titulado Agilidad Emocional en Proyectos. Giovanita, no sé si podrías darnos un pequeño aperitivo, pero no vayas a decir el tema, por favor. No, bueno, yo creo que los quienes ya han estado en el PM Leadership sí seguramente tienen alguna idea, pero ahorita escuchando a Alonso, voy a también hablar un poco de justamente la emocionalidad durante el proyecto. Entonces, bueno, nada, no les quiero adelantar más nada y nos vemos el próximo viernes. A la misma hora y en el mismo canal. Así es. Perfecto. Y finalmente decirles que les he enviado por el chat. No sé si han visto lo que les envié por el chat. Les he enviado a ustedes el documento. ¿Han visto un documento que les he enviado? ¿Lograron verlo? Sí. Pueden descargar. Es el programa. El programa de entrenamiento. Sí, el programa de entrenamiento tiene 3 ejes. Lo que nosotros queremos es reconocer el esfuerzo, reconocer el tiempo, reconocer la dedicación. Miren, en este mundo yo creo que nos hemos acostumbrado, y los que hemos llevado el leadership lo sabemos, ¿no? Nos hemos acostumbrado muchas veces a pensar que a través de la crítica se puede crecer, cuando Dale Carnegie nos enseña claramente que no es la crítica la que nos hace crecer, sino el reconocimiento. Cuando una persona reconoce lo que tú logras, eso te motiva para seguir creciendo, te motiva para seguir adelante. Te da fuerzas y seguridad en lo que tú vas haciendo. Por esa razón, nosotros también queremos hacer este reconocimiento aquí. Todas las personas que participen en estas sesiones, les vamos a dar un certificado, pero para que el certificado tenga cierto peso, por lo menos deben acumularse unas 5 sesiones de participación, ¿no? Que si logran participar, por lo menos en 5 sesiones, claro, tiene que ser de un eje temático para poder dar un certificado con un tema. Ustedes han visto los ejes temáticos que están puestos en el programa. No significa que tienen que estar 5 viernes seguidos,
nosotros vamos a seguir dando los temas y vamos a ir dándolos por diferentes ejes temáticos, pero apenas logren acumular 5 de un eje, ya tienen un certificado en forma automática, que se lo vamos a dar nosotros, un certificado con relación al eje temático. A cada certificado le vamos a dar siempre un nombre para que ustedes puedan también tener ese reconocimiento del esfuerzo que ponen, de este conocimiento que estamos asimilando. Entonces ya saben, los certificados son para todos. Los que completen 5 sesiones de training online van a recibir un certificado que se les va a otorgar. Cuando nosotros tengamos listos los backjects, porque ahorita el banco está sacando los backjects, también vamos a dar backjects por este tipo de cursos. Entonces, por este tipo de capacitación. Esa era la noticia que les quería dar. Y además, los que ya son los que tienen una certificación PM4R, ya por el hecho mismo de haber participado, ya tienen su PM4R Point. En esta oportunidad, todos los que están presentes han ganado 2 PM4R Points. Acá todos lo necesitamos, yo también, así que en realidad no es que sea, digamos, de ustedes la necesidad tenemos todos. Así que hoy día ya tenemos dos PM4R Points. Así que eso nomás quería comentarles, y no sé si alguien quisiera decir algo, algunas palabras, antes de terminar, o compartirnos algo antes de que terminemos la sesión. Eddie, yo quisiera compartirles de forma rapidita que somos 56 participantes, sin embargo, solamente tengo registrado 44 personas. Si alguien falta registrarse, por favor, para sus PM4R Points. Hay algunas personas que no se han registrado, creo. Sí, que me avisen, por favor. Creo que yo. Creo que ya no me he registrado. Bien, voy a poner en el chat el link nuevamente. Sí, por favor. Gracias. Sí, Eddie, yo tengo una inquietud. Yo puse en la consulta, que al final creo que salió después de toda la tanda de preguntas. Le estaba comentando a Alonso, yo he trabajado antes con el BID y con el Banco Mundial a través del Ministerio de Transportes en unos convenios de unos proyectos de caminos rurales, de carreteras y de puentes. Entonces, mi especialidad, justamente tú mencionaste un ejemplo sobre un puente, y efectivamente lo que has dicho se refleja un momento de mucha alegría, de mucha ilusión cuando se ejecuta el proyecto, ¿no? Porque como valor agregado se obtiene que toda la economía de la zona crece, y un objetivo siempre en paralelo era buscar otro tipo de infraestructura que pueda dar una mayor potencia al flujo de desarrollo económico, ¿no? Del sector. Ahora estoy en el sector privado y tengo varios proyectos. Yo soy contratista, entonces gerencio una empresa constructora de puentes. Tengo un puente que va a ser un proyecto bien bonito aquí en el país y va a empezar más o menos finales de año. Y me gustaría para ese proyecto enfocarlo, hacer como un voluntariado, que es lo que está planteando Eddie, pero no sabría bien cómo hacerlo, porque no es un proyecto de desarrollo, es un proyecto, si bien es cierto, del sector público, porque va a ser financiado por una institución, pero no tiene ni el BID, ni el Banco Mundial, ni ninguna política de ellos va a participar en el proyecto. Entonces, ¿cómo podría enfocarlo? ¿Cómo podríamos desarrollarlo? O sea, me gustaría darle ese enfoque para tenerlo más adelante como un ejemplo concreto de un proyecto PM4R aplicado a todo esto, y que más adelante sea un motivo de exposición ante el mundo, ¿no? Eso sería algo bien bonito. No sé cómo podríamos enfocarlo. Romelia, hemos dicho que los proyectos no todos son de cooperación. Sí. Aquí, que los podemos hacer aquí, con una institución solo acá, con la gente alrededor que tú quieras, con los grupos destinatarios, con la gente que quieras beneficiar, con ellos pueden diseñar un proyecto y hacerlo. Ese es un proyecto de desarrollo. No necesariamente todos tienen que ser de cooperación. Puede ser una sola entidad, ¿cierto? Puede ser una ONG nacional, hace su proyecto, puede que consiga ayudas, y consiga ayuda de la empresa tuya, consiga ayuda de otras empresas, pero esa ONG hace un proyecto para favorecer a la comunidad. Si estás en la parte de infraestructura, por ejemplo, para hacer los puentes, no solo los grandotes, los puentes heredales en una región rural son algo que genera un desarrollo brutal.
porque le permite a la gente comunicarse y salir. Proyectos de comunicación, capacitación en la parte virtual para el sector rural. Esos son proyectos que revolucionarían el sector rural, que no tiene acceso a nada. Y hoy con el mundo virtual podríamos llegar al sector rural. Lo que estamos haciendo, si lo hacemos con el sector rural en capacitación, estaríamos contribuyendo tremendamente al desarrollo. Entonces, ¿cómo se hace? Es generar la idea de proyecto y analizar después quién lo va a financiar si es que no es solo de tu empresa, o cómo mirar que otras empresas cercanas de la industria, por el mecanismo de responsabilidad social empresarial, lo puedan hacer. Alonso, me permite, hay que ver también que el BID también tiene una línea de financiamiento para ese tipo de proyectos que dice Romelia, que están embarcados incluso en el sector privado, no solamente el proyecto de desarrollo que financia el BID. Claro. Sí, existe el FOMIN, por ejemplo, el fondo que financia proyectos de desarrollo, y el Banco Mundial tiene uno que se llama proyectos, o un fondo de ayuda para pequeños proyectos también. Y entonces ahí se pueden también encontrar algunos financiamientos. Sí. Bueno, hoy existe, en financiamiento existe un montón, ¿no es cierto? Fuera de esos que tienen, como dice Robert, tienen especial de esos fondos, pero hoy existe lo que se llama el crowdfunding. Tú puedes encontrar dinero por internet si colocas un magnífico proyecto. O hay entidades que te ayudan a buscar financiamiento a magníficas ideas de proyectos, sencillamente porque la gente quiere ayudar. Y hay mucho crowdfunding en ese sentido. Ya, actualmente, además de los proyectos del sector privado, yo trabajo ad honorem, colaboro con un proyecto de unos puentes en la selva, en Iquitos, un sector así lejísimos. Ahí tenemos financiamiento de apoyo de una universidad alemana, porque son un grupo de alemanes que se han ido a vivir Iquitos, a un lugar a 4 horas de Iquitos en carro, o sea. Y ahí todavía 1 hora caminando a pie porque ya no hay acceso, no llega más el carro. Entonces, tenemos un problema serio de movilización. Tenemos ya el aporte de otra ONG que va a poner el acero para los puentes, pero nos falta toda la gestión del proyecto. Está todo caótico. Entonces, y además la zona, el sector se presta porque no tiene nada, le falta todo, ¿no? O sea, hay mucho por desarrollar y tenemos financiamiento ahí de la universidad alemana y muy poco apoyo, la verdad, de la municipalidad. Entonces, yo creo que ahí en ese proyecto podríamos enfocarlos más, podríamos más adelante ver. Es un proyecto que está avanzando muy lento, pero ahí estaría lo del voluntariado, ahí puedes tú acudir a los voluntarios y pueden de pronto ayudarte en la concepción del proyecto. Sí, ahí yo estoy participando mucho. ¿Cuál es el impacto ambiental de un proyecto de esos? ¿No? Sí. Hay que tener cuidado con eso, no sea que hagan una carretera, se tumbe media selva y decimos que construimos el puente y tuvimos éxito. Hay que mirar un poco eso. Sí, es claro, por supuesto. El alcalde no tiene como mucho tiempo para apoyar, pero tiene la intención, mejor dicho, tiene la intención, pero no tiene el dinero para apoyar. Entonces, como no tiene el dinero, Alemania le ha dicho, no te preocupes, yo pongo todo, yo me encargo. Perfecto, vamos. Busca unos voluntarios que ayuden en la formulación, que ayuden allá. Sí, Amelia, acabas de decir algo importante, mira, y por eso también aprovecho para decir a todos, si ustedes conocen alguna organización que requiere apoyo y que no tiene los recursos, para eso es precisamente el voluntariado y la comunidad PM4R global de voluntarios. Yo te sugiero que te pongas en contacto conmigo y me digas cómo podríamos registrar esa organización dentro de la comunidad. Y luego, porque el mecanismo para dar voluntariado va a ser es que a las organizaciones que necesitan realmente ayuda, hacerlas, incorporarlas a la comunidad, para que dentro de la comunidad podamos hacer, digamos, el voluntariado de manera formal, asegurarnos de que realmente se va a brindar un buen servicio, ver qué profesionales pueden realmente dar su tiempo. No tiene que ser un profesional y cargarse todo el trabajo. La idea es formar equipos que puedan, digamos, compartir el esfuerzo, pero generar un apoyo real a estas organizaciones, ¿no? Entonces, si alguno de ustedes también conoce una organización que está haciendo proyectos, que necesita un proyecto y no tiene los recursos, necesita apoyo, realmente justifica
que tenga, digamos, apoyo de expertos como los que hay en esta comunidad. Entonces, avíseme para poder invitarlos a que formen parte de la comunidad PM4R Global de Voluntarios y ahí gestionamos el proyecto de voluntariado. ¿Ya? Muchas gracias. Okay. Muy bien, amigos. Ha sido un gusto estar con todos ustedes. Miren, hemos estado juntos, el tiempo ha volado, pero cuando uno está entre amigos, el tiempo vuela y no se siente, porque uno se siente bien, está contento. Así que lo único que me queda decirles es que pasen un bonito fin de semana, cuídense mucho y nos vemos el próximo viernes. Ya saben, el tema de la agilidad nos espera, ¿ya? Un fuerte abrazo a todos y nos vemos. Cuídense. Eddie, nos vemos, chao, los colegas. Buenas noches. Muchas gracias. Bye, bye. Gracias con todos. Buenas noches, un gusto. Gracias, Eddie. Nos vemos. Chao, amigos. Saludos, nos vemos. Cuídense. Gracias. Otra semana nos vemos. Cuídense. Chao, Lixa. Muchísimas gracias por todo. Hasta luego. Oye, Walter, César, Chao, gracias. Margot, Guillermo, Hugo, Juan, Ulises. Alonso, muchas gracias. No, sí, también. Muy bien. Gracias, Alonso, gracias. Walter, gusto. Cuídense, amigos.